la primera semana del 27, que es mañana de julio, al 7 de agosto. Que usted debe picar en el botón contenido del curso, que usted ya habrá visto la información general, ya habrá visto el cronograma, ya habrá visto las actividades iniciales y que aquí, donde dice actividad, aprendizaje, guía, va a encontrar la guía, ruta, explicación de lo que va a pasar estas 3 semanas y también va a encontrar el material de estudio de cada una de las 3 semanas. Para la semana 1, el material de estudio o componente formativo se llama This is where I live, porque vamos a hablar de nuestra casa y de nuestro vecindario. Para la semana 2, el componente formativo, material de estudio, se llama These are the things that are around me. Estas son las cosas que están a mi alrededor. Y para la semana 3, el componente formativo, material de estudio, es These are my hobbies, o estos son mis hobbies. Cada semana se estudiará un material, no hay que estudiarlos todos de una vez. Vamos a ir de manera ordenada para que usted aprenda el vocabulario, componentes gramaticales, haga ejercicios y ahí sí puede enviar la actividad calificable. ¿Cómo? Nos lo orienta la teacher en el calendario y en los diferentes anuncios. Debajo del material de estudio, los componentes formativos, ya vendrán los espacios para que usted envíe las actividades calificables. La de la semana 1 será en actividad de aprendizaje 1, la de la semana 2 será de actividad de aprendizaje 2 y la de la semana 3 será de actividad de aprendizaje 3. O sea que mañana nos vamos a enfocar solo en el material de estudio 1 y solo en la actividad de aprendizaje 1. No voy a enviar por allá lo de la última semana de agosto, cuando hasta ahorita estoy en la primera semana. Esto me lo explican aquí en la guía que me va a permitir picar y que leamos para entender entonces cómo funciona el curso. Me resumen de nuevo los temas que vamos a trabajar. Vamos a hablar de ubicación de lugares y objetos, vamos a hablar de descripción de gustos y personas, al igual que objetos, y vamos a intercambiar información de la familia con actividades de tiempo libre. Me dicen en esta guía que yo debo primero hacer unas actividades previas, actualizar los datos personales, hacer el diagnóstico de conocimientos previos, ver los contenidos curriculares, ver el cronograma, para ahí sí leer esta guía, que también me resume qué va a pasar en la semana 1, qué evidencia voy a calificarles en la semana 1, qué evidencias voy a calificarles en la semana 2 y qué evidencia voy a calificarles en la semana 3. Aquí está, esta guía es para todo el curso y viene de manera ordenada. Entonces, si usted ya hizo la actualización de los datos, el diagnóstico, vio el cronograma, entendió de qué manera se iba a organizar el curso en el información curricular, entonces vamos a empezar a trabajar. ¿Qué pasa en los primeros 8 días que inician mañana hasta el 7 de agosto? Vamos a aprender a aplicar el vocabulario necesario para recordar ubicaciones y lugares de acuerdo con el contexto cercano. Se pretende que ustedes destinen 12 horas para eso, estudiando ese material. Son 8 días, casi 10 días, de hecho, para que ustedes estudien el material, hagan los ejercicios prácticos y después, si envíen la actividad calificable que se denomina mi vecindario. ¿Cuál es ese material de estudio que me va a permitir hablar de mi vecindario? Se denomina el componente formativo This is where I live. Y si yo abro de nuevo aquí, lo voy a encontrar acá. Vamos por acá, This is where I live. Piquemos ahí, a ver qué trae ese material, This is where I live. Y aparece este material por el cual yo me puedo desplazar desde este panel central para aprender sobre preposiciones de lugar, WH questions, las partes de la casa, o me puedo desplazar desde aquí. La idea es que ustedes utilicen estos primeros 8 días para entender todo este material. Esta es la riqueza del curso y vamos a ver una pequeña introducción de qué pretende. This is where I live. Aquí es donde vivo. Introducción. Bienvenido a la parte inicial de nuestro segundo nivel. En este componente formativo se incorporará información de lugares y objetos en conversaciones sencillas según su contexto cercano. Esto se hará por medio de la apropiación de los conceptos de preposiciones de lugar. Se elaborarán y responderán preguntas acerca de lugares y personas con la implementación de las preguntas informativas, más específicamente con el uso de where, que significa dónde. Y finalmente,
Se catalogará vocabulario de términos relacionados con lugares en el hogar y el contexto cercano a este, barrio, lugares comunes en la ciudad y demás entidades territoriales. Todas estas unidades temáticas aprendidas y usadas en conjunto ayudarán a indicar correctamente la ubicación de un lugar, persona u objeto. Bienvenido. Bueno, entonces ahí puedo continuar aquí en clic continuar y van a precisamente explicarme el uso de preposiciones de lugar. Veo que yo puedo picar en cada uno de los elementos. He is at the door. Hay algunos ejemplos de audio, cómo se utiliza cada una de las preposiciones in, on, at, between, etc. Vamos también a entender de qué manera puedo practicar descripción de lugares, porque una vez me explican el tema, viene debajo una actividad didáctica, no calificable, pero es como una actividad de práctica. Entonces yo voy a darle clic a realizar y me voy a dar cuenta que esta actividad didáctica es sobre preposiciones, que es lo que me acabaron de explicar. Me hagan un ejemplo, aparecen unas preguntas. The cat is, voy a mirar aquí la foto. Uy, yo no me acuerdo cómo hago para decir que es dentro del carro. Si yo no he revisado, pues vamos a ver, voy a poner on. Me dice, no, la respuesta no es on. Y yo, ay, pero ¿por qué? Vuelvo al material de estudio. Y me doy cuenta que cuando algo está adentro, la preposición debe ser in. Entonces, ok, entonces yo puedo de esa manera verificar la respuesta correcta y así voy interiorizando, además de escuchar en contexto la oración. The cat is in the car. Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer todo el ejercicio, de acuerdo a la imagen, la preposición, y de esa manera pues entiendan cómo funcionan las preposiciones del lugar. Una vez hayan visto y hecho la actividad didáctica, continúan con el siguiente, que es el uso de WH questions, when, why, where, como digo, cuándo, dónde, por qué, y particularmente el uso de where, que es dónde, porque seguramente cuando yo tenga que hablar de mi vecindario, diré, this is the school where I study. Este es el colegio en donde estudio. Me van a enseñar cómo se hacen oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Me dan ejemplos. Y posteriormente viene la actividad didáctica, en este caso una actividad de arrastre o apareamiento para unir una conversación. De nuevo, yo puedo regresar a ver las explicaciones para poder desarrollar el ejercicio, que en este caso es de arrastre. Estos elementos son los que me van a permitir después hacer la actividad calificable más fácilmente y de manera apropiada. Porque si ustedes hacen la actividad calificable sin haber estudiado el material, pues no estarán aprendiendo nada nuevo. Están haciendo un envío basado en algo que ya saben y no podríamos de esa manera decir que estamos aprendiendo. Entonces, yo los invito a que veamos este material de estudio. Que me puedo desplazar con esta flecha continuar o también puedo navegar desde el menú. Fíjense acá las preposiciones, los WH questions y después viene la casa y el vecindario para ver las diferentes partes del hogar, cada una por supuesto con su contexto y su oración, tanto internas como externas, los lugares en el vecindario, en la ciudad, como digo panadería, como digo iglesia, etcétera. Y finalmente viene su actividad didáctica, por supuesto de ubicación de lugares en la ciudad. Entonces, cada aprendiz tendrá diferente necesidad de tiempos para desarrollar esta actividad. Algunos requerirán más horas que otros, por supuesto, dependiendo de la dedicación que le den al estudio del material. Where do you sleep? In the living room, in the bedroom, or in the bathroom? Oh, teacher, very easy, in the bedroom. Le doy clic en enviar y me dice que me quedó correcta para continuar con las demás preguntas. Esto es práctica, insisto. No es calificable, pero es sumamente importante estudiar ese material de la semana 1 que está aquí en el componente This is where I live. Eso me decía mi guía. Vaya y estudie el componente This is where I live. Una vez ya lo haya estudiado, ahora usted sí me va a enviar una evidencia calificable que se denomina infografía a su vecindario. ¿Y qué es una infografía? Ya ahorita les voy a mostrar el ejemplo de una infografía que es una herramienta visual en la que voy a incluir imagen, pero también texto para contar sobre mi vecindario. ¿Cierto? Decirles qué es de pronto el lugar en el que vivo, qué elementos hay. Entonces, para esta primera
evidencia, a mí me piden que cree una infografía. ¿Qué debe tener esta infografía? Una vez estudiado el material, vamos a hacer una infografía sobre su barrio, usando las preposiciones del lugar que ya habré revisado, in, on, at, between. También utilizando la WH question where, ¿cierto? ¿Dónde? Y también utilizando imágenes, sobre todo imágenes, para que sea una infografía bien bonita en la que yo pueda pues contar un poquitico de el lugar donde vivo. Entonces, esa es la infografía. Y la idea es que ustedes pongan en práctica el lugar en el que viven con todos los elementos comunicativos. ¿Cómo hago esa infografía? La infografía la puedo hacer con un Word o con un PowerPoint, no tiene que ser una herramienta elaborada, pero si ustedes tienen conocimientos de pronto un poco más sobre TICS, pueden hacerla con una herramienta como Canva, como Trello, en la cual van a trabajar de forma creativa, van a presentarse con sus datos personales, van a, por supuesto, indicar cuál es el grupo y hacer su infografía. Deben de manera sencilla y clara, utilizando frases, vocabulario, fotografías e imágenes relacionadas con su vecindario, describir el entorno en el que viven. ¿Qué les voy a calificar la infografía? Les voy a calificar que escriban entre 70 y 150 palabras. O sea, no es solo mandar fotos. This is my house. No. This is my house is next to the supermarket is on Street 27, ahí estoy utilizando la preposición on, estoy utilizando la palabra supermarket, estoy utilizando el adjetivo this. Entonces, además de incluir las imágenes, debo hacer un texto que tenga entre 70 y 150 palabras y debo enviar esa evidencia por un espacio en el que la teacher pueda calificarlo. Entonces me voy a permitir mostrarles en este momento un ejemplo de una infografía para que ustedes vean qué quiere decir la teacher cuando ella dice que quiere que ustedes hagan una infografía. Vamos a abrir acá unas dos infografías de un curso anterior y vamos a ver qué pretendemos. Permítanme. Listo, entonces vamos a compartir de nuevo. Esta, por ejemplo, es una infografía en la que vemos que la persona me indica, my neighborhood is located in Villas de Don Juan, etapa 1, Girón. Vemos que me pone foto y me da la descripción. In front of my house there is a store. In the middle of a carpenter there is a veterinarian. There is a road. Me dice behind my house there is a stationery. Pone fotos y hace oraciones completas para describir. Este es otro ejemplo en el que alguien hace una presentación con Word. Fíjense que no tiene que ser tampoco tan elaborado. Entonces me indica the place where I live. This is the place where I live. This is my home where I am and my family lives. Me indica los diferentes lugares que se pueden encontrar en su lugar de vivienda. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Aquí tenemos otra que me pareció muy pertinente, muy bonita, esta infografía que me hizo Israel. Entonces, él se presenta, me dice su número de ficha, me dice su nombre y me pone fotos. Mire, él vive en la zona rural. Entonces, me hace una descripción de lo que podemos encontrar en esa zona rural, que de hecho podría parecer más difícil, ¿cierto? Porque no hay tantos edificios, pero él de una manera muy recursiva me habla de la naturaleza, de lo que podemos encontrar ahí. Pues esa evidencia que vimos que tiene entre 70 y 180 y 150 palabras, perdón, la debo enviar a la teacher para la calificación, porque eso es lo que dice mi guía de aprendizaje, pero solo la voy a enviar una vez ya haya estudiado el material. ¿Y dónde la envío, teacher? Ah, bueno, ya la entendí. Voy a estudiar el material This is where I live. Después voy a ir aquí donde dice actividad de aprendizaje 1 para poder encontrar el espacio en donde debo subir mi infografía. Bajo con la barra a mano derecha y dice ver evidencia. Al abrirse la opción ver evidencia, yo podré, por medio de esa opción, ver evidencia, encontrar un espacio que me dice que explore el archivo para que yo lo busque en mi computador y lo adjunte. Yo como soy la teacher, pues no me sale habilitado, pero usted les va a decir aquí explorar para que lo busquen como cuando adjunta uno un archivo a un correo electrónico. Ustedes lo suben y le dan aquí contestar o responder. A la teacher le sale calificar porque es la teacher, pero a ustedes aquí les saldrá en este color naranja responder o contestar. Y así me envían
infografía para que la teacher la califique. Una vez la teacher la califique, bueno, ¿y yo cuánto saqué? Me voy a ir aquí al botón centro de calificaciones a mano izquierda, en donde va a aparecer solo su nombre. A mí me aparecen los 80 aprendices, como podemos observar. A ustedes solo les va a aparecer su nombre. Van a picar aquí en la columna verde, botón más, para que se abran las 3 semanas de trabajo. Semana 1, semana 2, semana 3. Y al picar en cada uno de esos botones, van a aparecer las evidencias. Vamos a ver cuál encontramos aquí. Aquí nos aparece la evidencia denominada test y documento de escribir gustos, que todavía no lo estamos haciendo. No se preocupen, es para la siguiente semana. Vamos a abrir aquí este más. Este más nos corresponde a nuestra mencionada infografía. Entonces aquí debajo, infografía, les va a aparecer una nota. Las notas en el SENA son notas alfabéticas. Puede que les aparezca la letra A de aprobado cuando el aprendiz obtiene 70% o más en su envío. O les puede aparecer la letra D, desaprobado, cuando el aprendiz obtiene 69 o menos. Si ustedes se dan cuenta que obtuvieron una letra D, seguramente es porque no escribieron entre 70 y 150 palabras, no me escribieron su vecindario, no me adjuntaron imágenes, no siguieron el lineamiento. Y si no lo siguieron y reprobaron, los invito a que vuelvan a enviar la evidencia porque la teacher la va a recalificar y seguramente usted aprobará. Aquí en estos espacios aparecen los 4 cascarones para las notas. La infografía, también aparece el test, también aparece el documento de gustos y preferencias y también aparece el foro de la última semana que todavía no está habilitado. Ustedes recuerden que tienen que aprobar letra A en el foro, letra A en la infografía, letra A en el documento de gustos y letra A en el test. Ya la próxima semana que esté en el test, no me empiecen a hacer el test desde ya. Hay unos que me escribieron ya el correo, teacher, perdí el test. Pero por supuesto, no hemos empezado el curso, ya hiciste el test, no has estudiado el material, fuiste de pronto ambicioso, inquieto, demasiado entusiasta, hiciste una evidencia sin haber estudiado. Teacher, ¿qué hago? Bueno, te cuento que los test tienen solo 2 oportunidades. Si ya perdiste tu primer chance, te queda uno solamente. Haz el test en un lugar que estés solo, que tengas audífonos porque hay preguntas de audio, que tengas 30 minutos porque el texto tarda 30 minutos, que no te interrumpan. Y sobre todo, haz el test después de haber estudiado el tema de esa semana. No lo hagas en esta primera semana, porque en esta primera semana solo vamos a hablar de el vecindario, la casa, las preposiciones, el lugar en el que vivo para hacer una infografía. Si yo sigo las indicaciones de la teacher, no voy a tener ningún inconveniente. La teacher me va a estar publicando anuncios y recordatorios. Muchachos, esta semana estamos trabajando en la descripción del barrio. Esta semana vamos a hacer la infografía. Hagamos solo eso. No, teacher, es que yo quiero avanzar, quiero adelantarme. Bueno, tú tienes tu autonomía, que es lo que nosotros tratamos de potenciar, pero entonces lee la guía. Porque es que la guía te dice qué te puedo pedir tanto en el test, cuántas preguntas tiene el test, cuánto dura el test, qué te voy a pedir, por ejemplo, en el documento de escribir gustos. Te voy a pedir de 200 a 400 palabras, no 25. Y si tú me envías 25, pues vas a reprobar. Entonces, la guía es muy clara en cuanto a qué debe tener cada una de las evidencias. Esta semana estamos solo en la infografía, 70, 150 palabras, imágenes y descripción de mi vecindario. ¿Cómo voy a hacer esa evidencia? Después de haber estudiado el material, this is where I live, voy a ir a la actividad 1 y voy a subirla aquí para poder enviarla. Esto entonces espero que sea una semana que les vaya a traer tranquilidad, que les vaya a permitir desarrollar esa competencia para hablar del lugar en el que vivo. Ustedes me pueden consultar en cualquier momento, teacher, yo tengo una duda, yo vi que usted mostró un ejemplo, una infografía, me lo puede permitir, con mucho gusto, me pueden escribir como les dije aquí en el correo electrónico, picando en información, me pueden escribir al WhatsApp o me pueden escribir al foro. Ese será entonces nuestro trabajo para esta primera semana. Quiero saber si Henry tiene alguna pregunta que me está acompañando el día de hoy. Henry. Si no hay preguntas, si no hay dudas, puede que surjan en los días venideros. Siéntanse libre de consultarme. Yo también les voy a compartir pequeños tutoriales y esta grabación también. Henry, cuéntame.